Estimados hermanos en Cristo y amigos oyentes, hoy vamos a iniciar la consideración de un personaje que se haya registrado, es decir, registrado en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar unos días sobre Felipe, el evangelista. Y para ello leeremos primero capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Para complementar la biografía y lo que pensamos analizar de Felipe el Evangelista, leeremos el capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos, desde el versículo 3 hasta el 7. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y veremos el capítulo 21. Capítulo 21 de este mismo libro, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Que nuestro Dios bendiga su buena palabra. Hay un texto en Proverbios capítulo 11, versículo 30 que dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y esto se cumple y se nota en Felipe, el evangelista. Él será el tema estos días
de nuestro análisis. En este capítulo del libro que narra los hechos principales del Espíritu Santo en y por los apóstoles, se ven en forma relevante las cualidades de un notable evangelista, Felipe. La persecución desatada sobre la iglesia, que hemos leído en el capítulo 8, esa persecución que se desató cruelmente contra la iglesia y los creyentes en Jerusalén, esparce por todas partes, no solo a los creyentes, sino también a la misma simiente de la palabra, con resultados magníficos en la extensión que cubre el Evangelio y sus efectos, es decir, los efectos que produce el Evangelio donde llega. Nosotros, en nuestra experiencia, somos testigos. Aldeas, comunidades campesinas, donde había idolatría, donde había un desenfreno al pecado. Allí llegó el Evangelio, llegó la semilla preciosa, cambió una y otra vida. Y vimos que los efectos se hicieron grandes por la predicación del Evangelio y la semilla de Dios que trae efectos de gran cambio en la vida de las personas. Felipe va a donde otros por su espíritu estrecho del judaísmo, otros por su comprensión reducida o poca visión, no hubieran ido. Pero él es guiado por el Espíritu de Dios, en libertad, en visión y en abundancia de la palabra. Como quisiéramos tener esa dirección siempre y sujetarnos a la dirección del Espíritu, en esa preciosa libertad, con una visión amplia y abundancia de la palabra del Señor. Con el resultado que para Felipe el capítulo 8 revela en una magnífica demostración de la buena simiente en la parábola de Mateo 13. Todos conocemos la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo, ¿no es cierto? Todos hemos leído y nos hemos deleitado alguna vez en esa parábola, en el capítulo 13. Y el versículo 23 de ese capítulo 13 de Mateo es interesante. Dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El resultado de la siembra de la palabra en Samaria es así. Se cumple lo que dice Mateo 13:23. El fruto que da a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque ha sido sembrado en la buena tierra y llevó fruto así a 30, 60 y a 100. 30 podría sugerirnos la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana fue ganada la primera allí en Samaria. Ahí está la cosecha de la parábola en buena tierra al 30%. Podía darnos esa sugerencia, esa idea. Y el 60% nos habla del resultado de su testimonio. Dice en Juan 4:41, creyeron muchos más por la palabra de él, del Señor. Y el 100% es el brillante efecto de la predicación de Felipe en Samaria, que al decir del versículo 14 que hemos leído en este capítulo 8, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto fue en la cosecha del 100%.
de que Samaria había recibido la palabra de Dios, motivó a los hermanos mayores en Jerusalén a enviar a 2 emisarios para ver, comprobar y a valorar lo que se hizo por Felipe en aquel lugar. Yo estaba pensando que para comprender mejor la vida de este hombre, lo dividamos en 3 capítulos, la biografía de este hombre de Dios. Primero, las condiciones de Felipe en la esfera espiritual. Luego, el servicio de Felipe en la esfera pública. Y luego veremos su misión en Samaria y su comportamiento de Felipe en el hogar. Ahora, allí, hablando de su esfera espiritual, dicen Hechos 6:3, lo hemos leído, que fue elegido por buen testimonio. En el mismo versículo 3 del capítulo 6 de los Hechos, fue elegido lleno del Espíritu Santo. Y ahí mismo en el verso 3 dice, fue elegido por sabiduría. O sea que nuestro personaje era un creyente de buen testimonio. Era un creyente lleno del Espíritu Santo. Era un creyente lleno de sabiduría. Estos son los hombres que el Espíritu Santo escoge, elige y le ha dado ahora el don de evangelista. Pero veamos su servicio en la esfera pública. Su misión en Samaria fue, de acuerdo al capítulo 8, versículo 5, predicar a Cristo. Según el versículo 6, hizo señales que necesitaba la gente, las señales para creer. El evangelio era una novedad para muchos de ellos. Y termina el versículo 8, dice, capítulo 8, verso 8, había gran gozo. ¿Cómo no va a haber gozo en un lugar donde se lleva y se llega con el evangelio por hombres que tienen el poder del Espíritu Santo y ellos no buscan profesantes, buscan personas que se conviertan de verdad a Cristo? Pero en su hogar hemos visto sus condiciones en la esfera espiritual, lo que él tenía y poseía en su vida. Hemos visto a Felipe en la esfera pública predicando en Samaria y ahora veamos a Felipe en el hogar, en la esfera ya privada. Su hogar era un lugar para los siervos de Dios. Dice Pablo, llegamos y nos hospedamos y varios días en casa de Felipe el evangelista. Creo que es al único que se denomina con nombre y todo como evangelista en el Nuevo Testamento. Hay el don, pero es el único a quien se le llama el evangelista. Su hogar era un hogar hospedador para los siervos de Dios. Ojalá que esto toque, nos salpique mucho para que aprendamos a ser hospedadores. Segundo, en el capítulo 21, verso 9, sus hijas eran fieles. Qué lindo cuando el hogar de los redimidos, sus hijos son fieles. Qué triste cuando nuestros hijos no son fieles al Señor, no muestran que la vida de Cristo hay en ellos. Esperamos que estas palabras toquen el corazón de nuestros hijos y ellos se conviertan y podamos decir, el hogar de este hermano, en este hogar hay hijos fieles a Dios. Y en tercer lugar, este hombre era respetuoso de la voluntad de Dios.
¿Por qué digo que este hombre era respetuoso de la voluntad de Dios? Porque cuando Pablo se puso decidido y dispuesto a subir a Jerusalén, aunque el anuncio del profeta era que allí lo iban a atar, a arrestar y lo iban a entregar en manos de los gentiles, Pablo dijo, voy. ¿Por qué lloran? Voy. No lloren, no quebranten mi corazón. Yo estoy dispuesto no solo a estar atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como dice el escritor Lucas, como no le pudimos persuadir, habla en nombre de todos, incluyendo Felipe, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea que Felipe tenía un hogar hospedador para los siervos de Dios, tenía hijas fieles y era respetuoso de la voluntad del Señor. Así empezamos a monitorear y empezamos a ver la vida de este gran siervo de Dios.